NIE 705. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Somos el grupo número 3 que está conformado por Evelyn Xiomara López, su servidora Mayra Alejandra Carrillo Morales, Flor de María Guzmán Mejía, Beverly Estefanía González Orellana, Celestina Mateo Esteban y Humberto Leonardo Fuentes Godínez. Para iniciar tenemos lo que es el alcance. La NIE 705 es una norma internacional de auditoría, en la cual pues acá se trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor al momento de emitir un informe adecuado en función ya sea la circunstancia o la necesidad cuando se va a formar una opinión de conformidad con la NIE 700. Acá la norma nos indica que se debe de concluir que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. La norma también nos hace mención y que es muy importante tener en cuenta que acá nos dice el modo y la estructura que debe tener el informe cuando se da una opinión modificada. La norma, pues, en resumen, podemos decir que el alcance nos permite, pues, tener una buena comunicación y garantizar, pues, que los estados financieros representan lo que es la situación financiera de la entidad. Para continuar, tenemos lo que son tipos de opiniones modificadas. Bueno, de acuerdo a la norma, esta nos indica 3 tipos de opinión modificada. Como podemos ver acá, tenemos como primer punto opinión con salvedades, como segundo punto, pues tenemos lo que es opinión desfavorable, en este caso adversa, y como tercer punto, pues tenemos denegación, que sería abstención de opinión. La norma nos dice que al momento de decidir cuál tipo de opinión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, pues debemos saber cómo es que se origina la opinión modificada, en este caso, pues si existe una incorrección material o si nosotros no obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y como segundo punto, pues acá pues entra lo que es el juicio profesional del auditor. Objetivos. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Definiciones. Generalizado. Término utilizado a referirse a las incorrecciones para describir los efectos que éstas están causando en los estados financieros o a los posibles efectos en las incorrecciones que en su caso no hayan sido detectados debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que a juicio del auditor no se limitan a elementos de cuentas o partidas específicas en los estados financieros, o en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una parte sustancial en los estados financieros, o bien en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Opinión modificada. Opinión con salvedad, opinión desfavorable o adversa o denegación de opinión, abstención de opinar sobre los estados financieros. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresa una opinión modificada en el informe de auditoría cuando se concluye que existen incorrecciones materiales en los estados financieros. Estos se consideran diferencias significativas en los estados financieros en cuanto a la cantidad, clasificación, presentación o información revelada. Estas incorrecciones pueden estar relacionadas con la selección, aplicación o revelación de políticas contables que no cumplen con el marco normativo aplicable, o cuando no es posible obtener evidencia de auditoría suficiente debido a las limitaciones externas o impuestas por la dirección. Esto puede deberse a factores fuera del control de la entidad, como la destrucción de registros o limitaciones impuestas por la dirección, como impedir acceso a ciertos procedimientos clave. Determinación del tipo de opinión verificada. La norma 705 nos habla de 3 tipos de opiniones: la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa y la denegación de opinión. La opinión con salvedades dice que, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada,
en la cual basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones materiales no detectadas podrían ser materiales, pero no generalizadas. ¿A qué se refiere esto? A que el auditor emitirá una opinión con salvedades cuando encuentre errores en los estados financieros que sean importantes, pero que no afecten de manera generalizada toda la información. También lo hará si no logra obtener toda la evidencia necesaria para formar su opinión, pero cree que los errores no detectados podrían ser importantes, aunque no afecten de forma generalizada. En ambos casos, la opinión está parcialmente limitada por estos problemas. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Y en cuanto a la denegación o abstención de opinión, es cuando el auditor va a denegar esta opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Continuando con esta norma, les hablaré sobre las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Si después de aceptar el encargo de auditoría, el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría, que el auditor considere que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que elimine las limitaciones. Si la dirección se rehúsa a eliminar las limitaciones, el auditor comunicará las cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho, como por ejemplo, si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si los hubiera, podría ser material, pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedades. Pero si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si los hubiera, podrían ser materiales y generalizados de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuado para comunicar la gravedad de la situación. El auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo permitan y esto sea factible. Si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir un informe, el auditor denegará la opinión sobre los estados financieros. En el caso que el auditor llegue a renunciar, antes de hacerlo tienen que comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a esa opinión. ¿Para qué? Para que en este caso el auditor no se vea involucrado, por ejemplo, en un fraude y salve lo que es su reputación como auditor. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o con la denegación de la opinión. No puede emitirse una opinión favorable sobre un solo estado financiero o elementos específicos de un estado financiero si el auditor ha emitido una opinión desfavorable o se ha abstenido de opinar sobre el conjunto de los estados financieros. Emitir simultáneamente una opinión favorable sobre un solo elemento de los estados financieros sería contradictorio con la opinión desfavorable
o abstención de opinión sobre los estados financieros en su totalidad. Se podría expresar diferentes opiniones únicamente en el caso que sea con un marco de información financiera diferente. Por ejemplo, se expresó una opinión no modificada sobre unos estados financieros preparados con un determinado marco de información financiera y en el mismo informe expresar una opinión modificada sobre los mismos estados financieros, pero de conformidad con un marco de información financiera distinto. De lo contrario, resultaría contradictorio, pues la opinión del auditor debe de ser coherente y reflejar la evaluación completa de los estados financieros, evitando opiniones contradictorias dentro de un mismo marco de información financiera.